Pietro, cuando tú quieras. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pietro Sferrazza, le doy la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de diálogos para una nueva policía. Este ciclo tiene por objeto generar un espacio para conversar y también para reflexionar sobre la necesidad de contar con nuevas policías, cuya función y mandato tengan en el centro el respeto y la garantía de los derechos humanos. Este ciclo de diálogos para una nueva policía es el fruto de un esfuerzo conjunto de varias instituciones académicas que concurren en la coorganización de este evento. Las entidades que participan, tengo que mencionarlas, y son las siguientes. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, representado por su subdirector, el profesor Felipe Abbott. El Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la Universidad Alberto Hurtado, representado por la profesora Alejandra Nuneque. El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, representada por la profesora Alejandra Moore. Y la Universidad Católica de Temuco, representado por el profesor Javier Velázquez. Y finalmente el Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, representado por quien les habla. Simplemente quisiera comentarles que el primer diálogo de este ciclo ya está disponible en el canal YouTube de Biodemos, y de verdad les sugiero que puedan revisarlo, mirarlo, porque abordó un tema muy importante que se refirió a la relación que media entre la policía y la ciudadanía. En esta segunda sesión del día de hoy vamos a discutir sobre memoria, derechos humanos y policía, continuidades, pasado y presente. Espero que puedan disfrutar de esta sesión, que podamos reflexionar en conjunto y obviamente, como lo dice el título del evento, podamos también dialogar con quienes van a exponer hoy en día, pero también y sobre todo este ciclo simplemente es un punto de partida para que la reflexión y el diálogo sobre la temática de la policía continúe en muchos otros espacios. A continuación, le doy la palabra al profesor Javier Velázquez, quien será el moderador de esta segunda sesión. Muchas gracias, Pietro. Quiero invitar a nuestros panelistas del día de hoy a que enciendan sus cámaras. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea que nos estén viendo en vivo en este momento o nos estén viendo en algún momento posterior en nuestro canal de YouTube. Quiero reiterar un poco la bienvenida a este segundo diálogo de nuestro ciclo. Y quiero introducir entonces a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos en primer lugar a Oriana Bernasconi, que es codirectora del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Instituto Milenio Biodemos. También nos acompaña Marta Cisterna Flores, quien es integrante del directorio de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas e integrante del Comité de Incidencia de la Red de Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe. Finalmente también nos acompaña don Cristian Leighton, documentalista, fundador de la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC, y autor de la serie documental Colonia Dignidad, una sexta Alemania en Chile. Como el título señala de este diálogo, nosotros hemos querido dedicar este segundo diálogo a la pregunta sobre la memoria, al ejercicio de lo que implica la memoria, y al mismo tiempo a preguntarnos cuál es el rol que juega la memoria, por un lado, en la prevención de futuros violaciones a los derechos humanos, y particularmente en un momento en que venimos saliendo del estallido social, estamos volviendo a la presencialidad y nos estamos topando con la pregunta sobre cómo cómo vinculamos la memoria en torno a las violaciones recientes de los derechos humanos. En este contexto, quería partir esta primera parte de la sesión haciéndole una pregunta general a nuestros tres panelistas. Perdón, yo soy penalista, entonces me confundo con panelista. Y esta es una primera pregunta general para los tres, que tienen 10 minutos para poder responder, pero básicamente la pregunta es, ¿qué entienden ustedes desde sus propios campos disciplinares qué es la memoria? ¿Cómo trabajan ustedes la memoria? ¿Y cuál creen ustedes que es el rol de la memoria en la protección de los derechos humanos? En esa línea, entonces, quizás invito a Oriana Bernasconi a comenzar, después continuamos con Marta y después continuamos con Cristian. Oriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, bueno, por memoria, básicamente, yo creo que todos entendemos la elaboración y, digamos, por memorias de la atrocidad, ¿no? Memorias de violación a los derechos humanos, ese tipo de memoria, para acotar un poco la pregunta. Entendemos la experiencia de quienes fueron víctimas y testigos y acompañantes, ¿no? De quienes sufrieron estas violaciones. Creo que es importante también para la discusión distinguir o hablar de memorias en plural, ¿no? Hay una memoria oficial, ¿no? En el caso chileno ha demorado varias décadas en organizarse. Hay memorias subalternas, hay memorias insurgentes, hay memorias desobedientes, ¿no? Hay una agrupación que empezó en Argentina, pero que tiene presencia en Chile y también en otros países de la región, ¿no? De familiares de quienes perpetraron estos crímenes, que han decidido desvincularse de esa historia represiva y sumarse a la defensa de los derechos humanos. Esas son las memorias desobedientes. Entonces, quería dejar instalada esa idea, ¿no? De pluralizar las memorias. También hay toda una discusión contemporánea sobre la posmemoria, ¿no? Que es algo que nosotros también estamos enfrentando. Aquellos que nos han compartido esta historia de violación a derechos humanos, muchos están muriendo, ¿no? Entonces, en un tiempo más vamos a empezar a descansar en los registros, ¿no? Las huellas, las inscripciones de esas experiencias, y nos vamos a tener la oportunidad de contar más con ese relato oral o de primera mano. Entonces, ahí hay algo que es necesario discutir. Y yo, no solo para anunciarlo, lo voy a trabajar quizás después en las otras preguntas, tenemos en los grupos de investigación que me ha tocado participar una entrada bien particular a este tema, que tiene que ver con todas las infraestructuras de registro o inscripción de la violencia que han permitido gestionar estos pasados contenciosos en Chile y en algunos otros países de la región que hemos tenido la oportunidad de estudiar. Y para eso nuestra entrada ha sido fundamentalmente a través de los actos documentales. Hemos trabajado mucho con archivos de derechos humanos, pero en el fondo entendemos que el arte, aquí el arte visual, audiovisual, la literatura, ¿no? También son formas ¿no? de documentar, de inscribir y de reinterpretar o operar sobre estos procesos. Entonces, esa ha sido nuestra entrada y hemos estado estudiando fundamentalmente el rol de los archivos de derechos humanos en los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria, y también pedagogía de la memoria y las artes. Así que de eso les puedo contar más adelante. Gracias, Oriana. ¿Marta? Ahí está. Sí. También agradecer y estando con lo que plantea Oriana, quisiera agregar que para nosotros en Casa Memoria Caña las memorias, también hablamos en plural. No sé si mi conexión está bien, porque me aparece en la pantalla que está inestable. ¿No se ha cortado? Sí, te escuchamos, pero si prefieres, si está inestable, prefiere apagar la cámara, creo que eso puede mejorar la comunicación. Perdimos a Marta, pero probablemente se va a reconectar. O sea, bueno, por mientras Marta se reconecta. Ahí está volviendo. ¿Marta? ¿Ahora sí? Ya, ahí te escuchamos, sí. Mejor deja la cámara apagada porque probablemente ahí la conexión se vuelve un poco más estable. Ya. Ya, bueno, decía que estando de acuerdo con lo que plantea Oriana, desde el sitio de memoria también hablamos de las memorias en plural,
Y aquí, bueno, para nosotros las memorias son disputas políticas. No hay una memoria, no existe una sola memoria y en general siempre estamos en esta disputa de cómo vamos representando nuestro pasado reciente, y en el fondo cómo construimos un sentido frente a esas memorias. Siempre estamos en disputa, entendiendo que también tenemos memorias que son rivales, y esto en un sitio de memoria lo vivimos, ¿no? Las memorias rivales, las memorias antagónicas. Están las memorias de las personas que vivieron, pensando en el sitio de memoria, que vivieron un momento histórico en un lugar determinado, y están las memorias de quienes vivieron ese mismo momento histórico, pero estaban en otro lugar. Entonces siempre estamos, ¿no?, en esta disputa en términos de las memorias. Ahora, nosotros vemos las memorias como una forma de apropiarnos de nuestro pasado y poder elaborar qué queremos para el presente. Esa es nuestra forma de visualizar estas memorias. Y como las memorias son disputas, también entendemos que cosas memorias en términos de transmito la memoria para que tú tengas un discurso en torno a esta memoria que yo estoy transmitiendo. Creo que se volvió a caer mi internet. Creo que ahí te ¿Sí? estábamos escuchando, se volvía... Te estamos escuchando todavía, pero Sí. estaba un poco intermitente. Ah, ya, perfecto, ya. Con respecto a la transmisión de las memorias, porque también está esta idea, ¿no?, de que se transmiten las memorias, y en realidad nuestra postura es que nosotros contamos o nosotros aportamos en esta disputa, ¿no?, con nuestra mirada de nuestro pasado reciente, pero para que quien hace de contraparte pueda hacer su propia elaboración a esto que estamos relatando, y hacer una propia construcción en el fondo, análisis, que no transmisiones. Bueno, eso es parte como del análisis, ¿no? Que hacemos en relación a la memoria, que no es memoria. No podemos hablar de transmisión, cómo el sitio de memoria aporta para que las personas que se conectan a memorias puedan hacer elaboración. Aquí entra un elemento importante, el marco de derechos humanos, ayudando a hacer este proceso de elaboración en torno a lo que nosotros podemos aportar en términos de memorias. Dejar por ahora. Muchas gracias, Marta. Cristian, ¿estás por ahí? Hola a todas y todos. Bueno, a mí me parece muy importante, quizás de todo lo que engloba la presentación y la temática de este diálogo, me hace mucho sentido hablar sobre la memoria. Porque necesariamente tengo que hablar desde el campo desde el cual yo trabajo, que es el documental audiovisual, y también dentro del campo documental audiovisual, digamos, específicamente a quienes dentro del documental evidentemente hay distintas aproximaciones a los temas de memoria e historia. Entonces, en ese sentido, creo que mi reflexión va por ese lado. Bueno, a mí el tema de la memoria me parece, es un tema que vengo trabajando no hace mucho tiempo de manera más consciente. He trabajado con las identidades y con los desarraigos durante muchos años antes, y solamente a partir de Colonia y Dignidad, un trabajo que estoy haciendo ahora actualmente sobre las adopciones irregulares en el mundo,
de niños y niñas nacidos en Chile en el mundo, que es un proyecto que sale muy pronto, y sobre un trabajo que estoy haciendo sobre lo que fue el estallido social. Estoy trabajando en particular y preguntándome qué significa esto de la memoria. Porque en los diálogos internos del quehacer documental, la palabra memoria se usa muchísimo. Se usa muchísimo y nos preguntamos muy poco a veces los documentalistas qué es lo que es la memoria, sobre todo como campo de trabajo. Y sobre todo para definir el campo de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que me he acercado mucho, por ejemplo, a las visiones más... bueno, primero, la memoria nace de un vocablo en latín que tiene que ver con la subjetivación, ¿no? Con el que recuerda, de ahí nace ese concepto. Pero me acerco mucho a las ideas que vienen de la neurociencia, por ejemplo, referente a la tesis que ya está bastante comprobada respecto a que cada vez que recordamos una cosa, esa cosa que volvemos a recordar, esa misma cosa que volvemos a recordar, no es la misma cosa. Es decir, cada vez que la volvemos a recordar va cambiando nuestro recuerdo. Por lo tanto, me parece una palabra un concepto muy problemático en el área documental. Es una pregunta que me parece relevante, porque sugiere otras preguntas. Y ahí entronco un poco con lo que dice Marta en el sentido de las memorias y las disputas de las memorias. Y en ese sentido también el trabajo documental entra en una zona donde la narratividad y el secuestro de la realidad es una acción del documentalista o las documentalistas muy compleja. Es decir, la problemática narrativa de la memoria yo creo que es el gran tema que afecta el quehacer del documental. Y esa dimensión ofrece muchas interrogantes, lo que hace que el trabajo documental sea tremendamente, más que de hipótesis, sea un trabajo mucho más exploratorio. Es decir, donde es muy difícil saber dónde vas a llegar y donde en el camino, finalmente el camino se hace el más revelador, digamos, el que te arroja más certeza, finalmente. No el final del camino. Entonces, en ese sentido, desde el documental, diría que la memoria es una pregunta permanente y absolutamente imprescindible de cuestionarla en sí misma, en todo su sentido, en su extensión, en su comprensión, en su uso y en su abuso. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta, un poco vinculando con las temáticas que han ido saliendo en los comentarios que han planteado. ¿Cuál es la importancia para ustedes de documentar retroactivamente o en el presente o en el mismo momento en que están ocurriendo las vivencias de las violaciones de los derechos humanos? ¿Cuál es el rol de la documentación en la construcción de la memoria en estos contextos? ¿Oriana? ¿Sí? ¿Oriana? Sí, no te puedo... Sí. Se perdió un poquito. Ah, perdón. ¿Me Sí, diste el pase a mí? Sí, era para el pase a ti, sí, perdón. Ya. Sobre el rol de la documentación, ¿no? Bueno, también, ¿no? Para partir. Documentar violaciones de derechos humanos es también un proceso súper complejo, ¿no? Es un proceso social, es un proceso afectivo, es un proceso político, histórico y hasta arqueológico. Y tiene un montón de implicancias en distintos momentos.
En términos muy generales, yo lo que hemos podido, no sé, lo que yo he aprendido es que documentar la violencia estatal es vital para poder conocer y enfrentar el horror que fue infligido. Es un antídoto a la impunidad, permite contrarrestar el negacionismo, ejercer el derecho a la verdad, reconocer los daños, acoger a quienes son victimados, entender el tejido social, atender al tejido social dañado y también promover una cultura democrática. Y estas funciones son distintas, ¿no? Empezando también en el caso chileno, o estas capacidades, ¿no?, de la documentación, dependiendo de la relación que tienen con los hechos de violencia. Entonces, es bien distinto documentar mientras las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo que hacerlo con posterioridad a ese episodio o a esa época. Entonces, cuando lo hacemos o cuando se ha hecho mientras estas ocurren, en general suelen emerger como una acción o como una reacción, ¿no?, urgente, solidaria y bien pragmática, que tiene que ver con tratar de aliviar el dolor, ¿no?, de detener estas atrocidades, ¿no?, de resguardar a quienes están en peligro, en fin, ¿no? Entonces, no surge con el intento de documentar como primera función, sino más bien la documentación es el acto que inscribe esas otras labores de asistencia, de ayuda, de búsqueda, de denuncia, en fin. También hemos aprendido que documentar en esas circunstancias, por supuesto que ayuda a reunir información clave, ¿no?, para asistir a los afectados, para denunciar la violencia estatal, pero también y acá de nuevo la función política, para poder ejercer un control sobre el significado de los eventos en cuestión, ¿no?, y fijar su valor, ¿no? Esto se vio en Chile nítidamente, por ejemplo, con respecto al caso de los detenidos desaparecidos que el régimen negaba y negó por años. Entonces la documentación ahí cumple un rol súper importante de decir esto está ocurriendo, esto está pasando, ¿no? Y hay una serie de documentos de la vida de las personas que han sido víctimas que se traen, ¿no?, para comprobar, ¿no?, su existencia legal, para comprobar su ciudadanía, en fin, ¿no? Y que empiezan a formar parte de estos procesos documentales. Y documentar también permite reconocer o empezar a entender la magnitud de los eventos en cuestión, de las prácticas represivas que están siendo perpetradas. Luego, entonces también es importante pensar todas estas prácticas documentales como prácticas o como mecanismos de resistencia política, ¿no? De interpelación al régimen opresor, incluso también de demanda, eso pasó en Chile, ¿no?, demanda a las actuaciones de otros poderes del Estado, documentación documentar para concitar la atención internacional y el repudio al régimen, ¿no?, la participación de organismos internacionales, en fin. Ahora, luego de que en el fondo las postrimerías, ¿no?, de estos periodos de violencia, la documentación puede o ha hecho parte, ¿no?, de procesos como hablábamos, ¿no?, de la construcción de la memoria oficial, ¿no?, a través de comisiones de verdad, procesos de reparación a víctimas, restitución de derechos, ¿no?, ejercicio de la justicia y la memoria. Aquí, por ejemplo, es interesante el caso colombiano, pensaba hoy día, porque allá, por ejemplo, el trabajo del Grupo de Memoria Histórica, que después devino el Centro de Memoria Histórica, fue un poco en paralelo al proceso de negociación de la paz, ¿no? Entonces también ahí es interesante ese rol, ¿no? O sea, yo acá estoy como haciendo un poco siguiendo lo que pasó en Chile, pero hay en otros casos, en otros conflictos, incluso ese proceso de documentar, de esclarecer, ¿no?, de poner en la discusión pública toda la evidencia, en el caso, ¿no?, colombiano, de las masacres,
permite o corre en paralelo a la propia pacificación, ¿no? Y lo otro que me gustaría recalcar, porque aquí puedo hablar por siglos, es la dimensión colectiva que hay detrás de estos procesos documentales, ¿no? Por un lado, lo que nosotros aprendemos a través de lo que en el fondo estas prácticas documentales que luego han sido conservadas en el caso chileno, ¿no? Y han sido puestas muchos de ellos a disposición pública a través de lo que denominamos los archivos de derechos humanos. Cuando fueron creados, dan cuenta de prácticas colectivas, ¿no? De asistencia, de denuncia, de resistencia, ¿no? Yo lo llamo eso como un cierto conocimiento insurgente que fue creado durante el régimen represivo. Y también dan cuenta del repertorio que como sociedad somos capaces de levantar, de construir para poder hablar de estos hechos y denunciarlos, ¿no? Y eventualmente esos repertorios han sido parte de otros procesos, han viajado, ¿no? A otros países de la región. Eso por ahora. Muchas gracias, Oriana. Marta, continuando un poco con la misma reflexión, pucha, parece que estoy ahora yo con problemas inestables, pero espero que me escuchen. Dejaré continuando un poco con esta línea, pero ya desde los lugares de la memoria. Porque parte del desarrollo de la documentación también se vincula, digamos, con poder retomar, reocupar, como tú decías, lograr una cierta resistencia a través de la mantención de los lugares de memoria. ¿Cuál es la importancia entonces de estos lugares de memoria y cuál es la proyección que tú ves desde ese lugar de memoria que ustedes tienen en el trabajo de la memoria de las violaciones de los derechos humanos? Sí, bueno, primero plantear que los lugares de memoria le damos materialidad a las memorias, y eso es importante, aunque hayan sido destruidos, como es el caso de José Domingo Cañas, Casa Memoria José Domingo Cañas. Le dan materialidad porque activan memorias, al ser un lugar en donde ocurrieron los hechos que le dan, en el fondo, el sentido al lugar de memoria, porque no es un museo, es un espacio, es un lugar. Nos pasa con las personas sobrevivientes que llegan al sitio, que se identifican y le dan materialidad, ¿cierto?, a su paso por allí, pero también nos pasa con las personas personas jóvenes que logran encontrar en un espacio de memoria esa materialidad del relato, ¿no? Aunque, no sé, estoy pensando en el sitio al que represento, Casa Memoria José Domingo Cañas, se destruyó la casa, pero cuando tú haces una visita mediada y vas mostrando los cimientos y vas contando, ¿no? Aquí estaba, por aquí ingresaban, aquí habían oficinas, acá en este sector estaban los detenidas, no sé, la piscina, la palmera, como elementos que quedan en el lugar, le dan materialidad a este relato, a quienes lo vivieron y a quienes llegan al lugar. Ahora, el sitio de memoria, nosotros creemos que también aporta a que la memoria o las memorias no se vuelvan un producto de consumo. A modo de ejemplo, lo que pasó ahora con el documental, no con el documental, perdón, con el corto Bestia, que se le dio como mucho... como que tuvo mucha prensa, ¿cierto? Porque estaba candidata a los Oscar, entonces se hicieron programas de televisión, se entrevistó a sobrevivientes, pero eso es un poco farandulero, ¿no? Depende cómo se aborde. Hay un sociólogo argentino que dice que habla de esto, de cuando la memoria se transforma en un medio de consumo, ¿no? De espectáculo, donde la gente se conmueve, obviamente. Yo leía los comentarios de las personas que vieron el corto y que estaban viendo la red, me acuerdo en ese minuto. Claro, la gente estaba muy conmovida, pero no deja de ser solo un espectáculo que no se concreta finalmente en una acción concreta de búsqueda de verdad, justicia contra la impunidad, por ejemplo. Entonces, el sitio de memoria
para volver, el sitio de memoria debiera generar, y nuestra mirada de la importancia de los sitios de memoria, de los lugares de memoria, tiene que ver justamente con el desfarandulizar de alguna manera este uso también que se hace de la memoria. El sitio de memoria también sirve, y su importancia es para que podamos proyectarnos a futuro. Así lo vemos, ¿no? En José Domingo Cañas. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sitio de memoria, por un lado, interpela con lo que ocurrió en el lugar, pero también el sitio de memoria, si se conecta con el presente, puede proyectar en el fondo qué es lo que, hacia dónde queremos ir. Y ahí, bueno, lo enlazo con que el sitio de memoria también documenta. El sitio de memoria al que yo pertenezco, José Domingo Cañas, es un sitio de memoria que documenta, y que ha documentado no solamente en relación a nuestro pasado, sino que también está documentando en el presente violaciones a los derechos humanos. Porque también creemos que el rol de los sitios de memoria está en el poder demostrar lo sucedido, pero ese demostrar lo sucedido no es antojadizo. Ese demostrar lo sucedido tiene que ver con cómo nos posicionamos en el presente frente a lo sucedido, y ahí aparece esta frase de garantías de no repetición, ¿no? Nos posicionamos en el sitio con nuestra historia, y el sitio puede decir, o desde el sitio podemos decir que queremos garantías de no repetición. No que queremos, que exigimos garantías de no repetición, porque el sitio de memoria es la evidencia de lo que puede hacer el terrorismo de Estado, y en esa línea, como sitio de memoria, nosotros podemos decir, no queremos que esto se repita, y en ese sentido nos posicionamos. Y en este documentar, al documentar, visibilizamos lo que está pasando. En este documentar apoyamos en el cómo generar trazabilidad de las violaciones a los derechos humanos, que es un elemento importante, y esto es muy importante desde los sitios de memoria, porque los sitios de memoria vivimos la impunidad. Vivimos la impunidad porque tenemos, no sé, José Domingo Cañas, tenemos 62 compañeros, compañeras detenidas desaparecidas, de las que no sabemos el paradero de ninguno de ellos. Entonces, en esta impunidad, para nosotros, la trazabilidad de la que implica el documentar es muy importante. También nos interesa, desde un sitio de memoria, poder establecer patrones de violación a los derechos humanos. Nos parece que eso es importante en términos de hacer un trabajo también desde la prevención. También es importante en el sitio de memoria que se entienda, y este es un aporte, yo creo que debemos hacer los sitios de memoria, que las víctimas no son únicas e individuales en la vulneración de derechos que tuvieron, sino que se trata de procesos colectivos de violaciones a los derechos humanos, en donde las personas se identifican como parte de un colectivo en tanto víctima, y eso es importante. Es importante en términos del trabajo de búsqueda de justicia, es importante en el trabajo en la búsqueda de reparación, en la búsqueda de verdad. Y finalmente el sitio de memoria, para no alargarme, el rol también y la importancia de los sitios de memoria está en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de verdad, en el relevar las memorias, y seguir, es cierto, pidiendo garantías y medidas de no repetición, que es lo que hemos visto en el presente, ¿no? Y el que el sitio trabaje las memorias y que exista la memoria no es garantía de no repetición, en ningún caso. Y estaba pensando en el documental Bestia, ¿no? Que se documenta, o se habla, se empieza a hablar en la prensa sobre la violencia político-sexual ejercida contra mujeres fundamentalmente, pero pasó con hombres y mujeres en el periodo de la dictadura. Sin embargo, no hay una condena con respecto a las violaciones a los derechos humanos en el presente.
y no sé, el día de hoy en Santiago se reprimió brutalmente a estudiantes secundarios y niñas estudiantas secundarias de liceos de Santiago, y no hay una condena absoluta, a pesar de haber visto un documental, ¿cierto?, que habla de cómo se violentaba a mujeres. Entonces, las memorias que podemos aportar desde los sitios no garantizan la no repetición. La cosa va por otro lado. Aportan, pero no las garantizan. Muchas gracias, Marta. Cristian, un poco retomando la misma línea de esta conversación, desde tu área, digamos, desde tu disciplina como documentalista, ¿cómo reflexionas tú sobre esta idea de documentar el pasado reciente o el presente? ¿Cómo en el fondo trabajas tú este proceso de registro desde la documentación, desde la persona, como documentalista, como audiovisual? Bueno, lo primero es que, claro, el valor del documento es muy importante, es una base relevante, digamos. Son importantes, digamos, todo lo que son los materiales, digamos, la materialidad visual, la materialidad sonora, el testimonio, el lugar, por supuesto. Y ahí, en general, el arte audiovisual también tiene una lógica directa como dispositivo de quedar atrapado en una cierta emocionalidad como dispositivo. Yo diría que anoté varias ideas mientras escuchaba a Oriana y a Marta, en el sentido de que, bueno, yo creo que siempre las memorias tienen que ver con generar una especie de contrahistoria, ¿no? Contrahistoria oficial. Es una memoria siempre más cercana a los derrotados, digamos, a las víctimas, por supuesto. Y en ese sentido, claro, lo que ocurre ahí en el caso del cine documental es que entramos en una complejidad muy alta, que es el tema de cómo retratar el horror. Yo creo que esa es una temática que han abordado muy pocos, incluso cineastas. Digamos, prefieren pasar por alto la pregunta también. Es decir, por ejemplo, cuando Lanzmann hace Shoah, dice: yo no voy a mostrar nunca un archivo, porque me parece inmoral hacerlo. No quiso mostrar ninguna fosa, ni pese a que tenía materiales de los campos de concentración y de exterminio. Entonces, ahí hay una complejidad muy, muy importante para el documental respecto al archivo, al documento, al testimonio, porque además, sobre todo cuando se trata de representar a víctimas, y en este caso a víctimas reales. Me desvío aquí también respecto al comentario de Marta sobre Bestia, que bueno, a mí me parece más que un documental, algo más cercano a la ficción. No quiere decir que el documental no tenga una parte de ficción, porque es narrativo y tiene elementos de ficción, por supuesto. Pero a veces yo creo que alguien decía por ahí el otro día, los problemas del cine son suficientemente grandes para hacernos cargo de otros problemas. Son muy complicados los problemas del cine. Primero porque es un trabajo que requiere muchos recursos, mucho tiempo, como otras cosas, pero yo lo hablo de mi experiencia y de la experiencia de otros colegas también. Entonces, en el caso de Bestia también uno no le puede a veces pedir a una obra que venga a subsanar problemas que son reales, concretos, y que no los puede subsanar. Para eso están otras áreas, otros trabajos, otros campos. Sin embargo, igual aludir al tema de la difusión masiva es un tema, digamos. O sea, el alcance que tienen ciertas obras respecto a estos temas sin duda que es importante, porque efectivamente, claro, creo que hay mucha gente que vio Bestia y que le produjo cosas y que sensibilizó
con la historia, con el tratamiento, con el punto de vista, es decir, más allá, digo, de la hipermediatización en que estamos envueltos hoy día, donde las redes sociales también hacen un trabajo a veces muy distorsionado. Entonces, yo diría que, claro, que no le podemos pedir al cine que resuelva otros problemas. Tenemos que pedirle al cine que intente acotar su campo de trabajo y que lo haga de la manera más consciente. Ahora, respecto a lo mejor me adelanto, pero respecto al valor de este trabajo, yo creo que la educación es lo más fundamental, digamos. Es decir, creo que en Chile es muy deficiente la formación en derechos humanos. Hay una... Y no lo digo cuando mañosamente la derecha argumenta cuestiones de distinto tipo, para no reconocer lo que pasó en Chile ni lo que ha pasado últimamente, sino que lo digo también a nivel de población en general, digamos. Es decir, ¿qué son los derechos humanos? Porque parece que la declaración, lo digo en el siguiente sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos parece que nadie la tiene clara, no la enseñan, o no hay una formación, es estar 12 años en la educación básica, y después la educación superior es muy poco lo que se logra avanzar. Entonces yo creo que ahí tenemos un déficit tan grande, que hay tanto por hacer, y que la concatenación de trabajo y de áreas y disciplinas aparecen de repente muy desvinculadas, digamos. No hay una sincronización, digamos. Es decir, por primera vez tenemos un canal como la red que intenta articular, por ejemplo, obras audiovisuales vinculadas a los derechos humanos. Es el primer ejercicio que se hace, no sé, en casi 40 años. Televisión Nacional, que la televisión pública nunca lo hizo, nunca lo ha hecho. Es decir, eso es un déficit enorme que tenemos. Y viene un canal pequeño, privado, a intentar hacer ese ejercicio con algunas obras que ha puesto y que ha tratado de, digamos, focalizar para que la audiencia empiece a entender de distintas maneras la problemática de los derechos humanos en Chile. Así que eso podría decir, por ahora. Muchas gracias, Cristian. Siguiendo con un poco con este orden de reflexiones sobre la educación, considerando las recientes violaciones a los derechos humanos, considerando un poco cómo estas memorias, ¿no es cierto? Las memorias, digamos, que se han trabajado sobre las violaciones de derechos humanos en la dictadura, si bien, como dice Marta, no garantizan que no se vuelvan a repetir, sí juegan un rol, ¿no es cierto?, en que la gente tome conciencia y valorice, digamos, el horror que puede ocurrir cuando ocurren violaciones a derechos humanos. Se dijo mucho nunca más, pero de todas maneras vivimos, digamos, violaciones a derechos humanos durante el estallido social. Quiero retomar la siguiente pregunta en torno a, entonces, ¿qué papel juega la educación en derechos humanos en la construcción y protección de una memoria colectiva que tenga un rol para tratar de prevenir, o por lo menos que la gente tome conciencia de cuando hay violaciones a los derechos humanos por parte del Estado en democracia? Oriana, si nos puedes dar tus ideas sobre o reflexiones sobre esta idea. Este es un ámbito que hemos estado trabajando también desde el rol que los archivos de derechos humanos pueden cumplir como mediadores de esos procesos de educación o de pedagogía de la memoria y educación en derechos humanos en las escuelas del país. Bueno, nos parece que a ver, la educación en derechos humanos es un área de conocimiento, para partir, ¿no? Pero también es un espacio de diálogo intergeneracional, es un espacio a través del cual se puede problematizar el presente, ¿no? Como decía Marta, ¿no? Los ejercicios de memoria son ejercicios del presente, sobre el pasado, y por lo tanto donde podemos contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y la escuela y también los sitios de memoria, nosotros en el trabajo que hemos hecho también trabajamos harto con sitios de memoria que han cumplido un poco ese rol en estos años, ¿no? Son espacios privilegiados para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan también ejercer el deber y el derecho a la memoria.
¿sí? Y elaborar la experiencia de la dictadura desde sus propias realidades biográficas, sociales y políticas de hoy. Yo creo que en buena medida de esa elaboración de la experiencia histórica traumática que tenemos como sociedad, va a depender que esas futuras generaciones comprendan el pasado como un patrimonio común y que nos pertenece a todos y del cual todos nos tenemos que hacer cargo. También pienso que en ese proceso, ¿no?, de abordaje de estos hechos en la escuela tiene mucho que ver con la formación del sujeto, ¿no? de la persona. Primero porque nos dota de historicidad, ¿no?, al presente y al, digamos, al niño, niña, adolescente, ¿no? Y le permite, le da como clave, ¿no?, para poder entender por qué son o por qué llegamos donde estamos, ¿no? Y cuál es el campo social, político, económico donde se inscribe su propia historia, ¿no?, y su generación y sus disputas, sus luchas. Y sin tener esas coordenadas, ¿no?, básicamente lo que nos pasa como sujetos sociales, históricos, políticos, como ciudadanos, es que nos quedamos sin un espesor histórico que imposibilita justamente entender cuáles son nuestras responsabilidades en el mundo que habitamos. Entonces creo que la educación en derechos humanos sin duda en la escuela puede ayudar a propiciar aprendizajes significativos y formaciones significativas en términos de nueva ciudadanía, una ciudadanía implicada, una ciudadanía que es responsable, ¿no?, que tiene conciencia histórica. Sin embargo, por lo menos de lo que nosotros hicimos hace poco, el año pasado, una encuesta, que probablemente deben haber pocas encuestas en el campo de los derechos humanos, ¿no?, pero fue una encuesta que contaron 1000 profesores y profesoras en ejercicio en Chile. Nosotros más bien nos abocamos a saber qué rol estaban cumpliendo los documentos de los archivos de derechos humanos en ese espacio de enseñanza y aprendizaje de las escuelas. Y bueno, ahí está el documento disponible en el sitio web del Programa de Memoria y Derechos Humanos de la universidad, se puede descargar, en fin, y pueden mirar lo que ahí aparece. Pero en el fondo, bueno, puedo decir que sí, que los profesores están usando los archivos de derechos humanos en varias materias, y no solo en historia y en formación ciudadana, que es un espacio que se creó, pero que todavía no está muy habitado por contenido. También en otras materias como la matemática, el arte, las ciencias naturales, en fin. Entonces hay un amplio registro donde se puede, ¿no?, dentro del espacio curricular, donde se puede incluir que es un asunto transversal, ¿no?, de la formación del ser humano. Pero también aparecen en esa encuesta obstáculos, ¿sí?, que son importantes de atender en una política de Estado y también, digamos, dentro de la comunidad educativa en toda su orgánica, como el rol, ¿no?, que cumple este tema en el currículum, en el plan de mejoramiento escolar, en el proyecto educativo institucional, ¿no?, que son todos asuntos que las escuelas tienen que atender. También se menciona el apoyo, ¿no?, de la comunidad educativa, de la comunidad de apoderados, ¿no?, para poder enseñar sobre estas materias. Son materias que aún son contenciosas, son materias donde aún no hay acuerdo de que deban, ¿no?, enseñarse en la escuela. Entonces todavía hay censura, todavía hay miedo, riesgo, en fin, que correr. Entonces, creo que también ahí hay un campo importante donde se puede avanzar, ¿no?, para que la educación en derechos humanos sea un tema central de nuestra sociedad. Es un tema bien pendiente como política de Estado, y yo creo que ha caído fundamentalmente en la sociedad civil, digamos, en los sitios de memoria, en el Museo de la Memoria y en las organizaciones de derechos humanos y en algunos profesores voluntariosos, ¿no?, o comunidades educativas voluntariosas que han decidido incluirla, ¿sí? Pero hay mucho, o sea, si nos comparamos con otros países, con Argentina, por ejemplo, tenemos muchísimo que aprender o que avanzar. Muchas gracias, Oriana. Marta, un poco siguiendo con esta reflexión también en torno
a la relevancia de las organizaciones civiles que tratan de trabajar la memoria. Y también un poco desde el trabajo que han hecho ustedes como lugar de memoria, pero en la proyección hacia futuro, donde ustedes hace poco publicaron un manual. ¿Cómo en el fondo conceptualizan este rol hacia el futuro desde los lugares de memoria, ¿no? Desde como una sociedad civil para tratar de que no se vuelvan a producir o tratar de generar conciencia para que no se vuelvan a producir violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo están conceptualizando ese trabajo desde la sociedad civil para proponer, y en este caso ustedes están proponiendo directamente un manual para que sea utilizado, digamos, para registrar, digamos? ¿Cómo lo conceptualizan? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo están posicionándose con ese trabajo? A ver, nosotros nos posicionamos desde hace un rato atrás que nos cuestionamos a todo esto el tema de la educación en derechos humanos, no porque no consideremos que sea necesaria, sí, es totalmente necesaria, pero cambiamos la mirada y nuestra mirada se fue para el enfoque de derechos humanos. Y nuestra contribución desde el sitio de memoria tiene que ver con eso, tiene que ver justamente en cómo incorporar, no sé, a nivel de las organizaciones, a nivel de lo que hacemos en el monitoreo del presente, del trabajo de memoria, cómo incorporamos el enfoque de derechos humanos, entendiendo el enfoque de derechos humanos como hacer conciencia en términos de la obligación que tiene el Estado, ¿cierto?, de garantizar condiciones para que la población efectivamente pueda disfrutar de esos derechos. Entonces, en esa línea, en cómo nosotros participamos y contribuimos a la construcción y protección de la memoria, decidimos incorporar el trabajo con estudiantes, relevando el enfoque de derechos humanos, y esto ha implicado concretamente el cambiar la lógica de trabajo en los colegios. Tenemos una experiencia piloto, creo que bastante interesante, en un liceo de Santiago, donde lo que hicimos fue no hablar de educación en derechos humanos, sino que hacer un diagnóstico en términos de cuánto se conocía en esa comunidad del marco de los derechos humanos, y a partir de allí iniciamos un trabajo con el equipo docente, no docente, y después con estudiantes, donde estuvimos revisando como las prácticas que se daban al interior del colegio, desde un enfoque de derechos humanos, y eso implicó cambiar el manual de convivencia, implicó incorporar metodologías distintas, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de desarrollo del pensamiento crítico, entonces las metodologías también tenían que cambiar. Al interior estoy pensando en el trabajo cómo contribuimos en esta mirada desde el enfoque de derechos humanos. Y por otro lado, nuestro otro aporte, ¿no?, tiene que ver con el monitorear al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y esto desde un sitio de memoria, nosotros lo centramos en dos elementos importantes para nosotros. Uno de ellos tiene que ver con el derecho total y absoluto a la protesta social, y el otro tiene que ver con la prohibición, también total y absoluta, de la tortura. ¿Por qué elegimos estos dos elementos y que los ligamos al sitio? Los ligamos porque cuando hablamos de enfoque de derechos humanos estamos hablando de entender un marco de derechos humanos que está ligado a conquistas sociales. No hay ningún derecho que se haya conquistado, o sea, que se tenga, que no haya sido producto de una conquista social. Y esa conquista social está relacionada con la protesta social. O sea, no hay derechos que hayan sido regalados, no existe eso en nuestra historia como humanidad, ¿no? Cada derecho ha sido producto de una conquista social, y esa conquista social ha sido producto de procesos históricos, ¿cierto?, de luchas de diferentes movimientos, sociedades. Entonces, por eso nosotros consideramos que nuestro aporte tiene que estar por ahí, y por eso monitoreamos protesta social, porque es la que la protesta social es la que nos abre la puerta a mantener derechos y a ir por la conquista de otros derechos, y la protesta social también nos permite el relevar y el denunciar cuando los derechos no se están respetando, ¿sí?
Y la prohibición total y absoluta de la tortura es porque entendemos que la tortura también ha sido utilizada históricamente para frenar cualquier disidencia en el mundo. Y venimos de un sitio de memoria, entonces como sitio de memoria consideramos que ese tiene que ser nuestro aporte. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, tú hablabas del manual, claro, ayer lanzamos un manual para empoderar a la sociedad civil de una herramienta concreta para poder trabajar en la prevención de la tortura, como monitorear tortura con personas que están privadas de libertad, no necesariamente detenidas, sino que privadas de libertad, en cualquier contexto de privación de libertad. Pero también hemos desarrollado pautas para poder trazar violencia policial. Es una palabra que estamos usando harto, lo de la trazabilidad, pero después de que se dijo que no se violaron sistemáticamente los derechos humanos en Chile durante el estallido social, esta palabra nos ronda, ¿no?, como sitio, y decimos, no, aquí hay que demostrar, y para demostrar tenemos que tener evidencia que sea trazable. Y ese es como el aporte que pensamos que podemos hacer desde un sitio de memoria. Aportar por las garantías de no repetición. Sabemos que no es una organización, no va a lograr garantías de no repetición, eso no funciona así. Lo tenemos que lograr entre todas y todos, pero el granito de arena es poder visibilizar, el poder monitorear, el poder trabajar con indicadores para poder hacer seguimiento al Estado desde un sitio de memoria, el poder aportar con un enfoque de derechos humanos en el análisis. Esto es importante, nos parece. Si yo no aplico el enfoque de derechos humanos, difícilmente voy a entender cuando el Estado viola los derechos humanos. Bueno, eso. No sé si respondí la pregunta, pero Sí, no, muchas conté más o menos gracias. lo que hacemos. Muchas gracias, Marta. Y siguiendo un poco con esa misma reflexión, digamos, en torno de la sociedad civil, el rol que tiene, particularmente durante las manifestaciones, durante el estallido social, lo que se ve finalmente fue una gran cantidad de compañeros o colegas audiovisuales que estuvieron saliendo a documentar. Las redes sociales se llenaron de videos, se han generado algunos documentales. Hay una frase donde supuestamente, o sea, que se plantea, digamos, que el cine documental afirma una labor concreta, que es confrontar la realidad. No es periodismo, ¿no? No es historia, pero finalmente el documental sirve como un medio para confrontar la realidad, no reduciéndola, no que lidiando con ella, ¿no? Dentro de los problemas del cine que nos plantea Cristian. En esa línea, entonces, ¿cómo ves el aporte desde los audiovisuales, digamos, desde esta mirada documental que quieren confrontar con los horrores de las violaciones a los derechos humanos recientes? ¿Cómo ves ese trabajo del aporte que puede entonces el documental o los documentalistas aportar, digamos, para esta discusión de la memoria? Es bien importante. Hay una frase que no sé si es de él, pero bueno, pero la repite mucho Pedro Chasquiel, documentalista muy importante, chileno, de la historia del cine, además de Chile, y él decía siempre, bueno, el trabajo del documentalista empieza cuando termina el trabajo del periodista. Es decir, cuando el periodista apaga la cámara, comienza el trabajo del documentalista. Es decir, tiene una relación con el tiempo y con los hechos que es distinta. Y en ese sentido, yo creo que uno de los aportes que puede hacer es respecto a una conciencia de las narrativas de los derechos humanos. Es decir, yo creo que el componente de la narrativa es un componente que nos hace falta mucho trabajar. Y el documental creo que tiene ahí una capacidad evidente de explorar. Aquí se ha hablado mucho de dos temas, de tiempo, digamos, y de pasado y de presente, pero yo creo que siempre está esa tensión además con el futuro, ¿no? El nunca más, para que no vuelva a ocurrir nunca más.
Pero, o sea, en el fondo el ejercicio de memoria siempre está vinculado a un posible futuro, ¿no? Hacia adelante. Entonces, la conciencia de estas narrativas creo que es muy relevante. La explosión del tema a través de las redes sociales y antes de la explosión de las redes sociales, con Internet mismo, se ha hablado mucho de los contenidos, ¿no? De la proliferación de contenido en los medios. Y ahí es donde uno, como documentalista, dice, no todo es contenido. Es decir, para un documentalista el contenido tiene que tener un grado de narración, de reflexión, de propuesta, de conciencia, de retórica, por supuesto. Pero ahí es donde el documental se hace fuerte. Pero no tenemos esa capacidad también, pues no tenemos todavía esa vertiente, digamos, de que además que se hagan documentales que puedan ser exhibidos en horarios adecuados. Somos presos también del éxito, como decía Marta. Claro, Bestia para mí es un muy buen trabajo, pero Bestia se convierte en un fenómeno porque va al Oscar. Es decir, ahí se convierte en un tema, pero Bestia y otros cortos y otros documentales y otras ficciones debieran ser materiales esenciales de difusión pública de las redes públicas que tenemos, con promoción, con apoyo, con tematización, con discusión, como ocurre en otras sociedades. Es decir, el pensamiento crítico en ese sentido es básico, y el rol de lo interdisciplinario también es básico. Entonces creo que el aporte desde una reflexión sobre las narrativas de las violaciones y de los derechos humanos, creo que es un área específica del campo documental. Muchas gracias, Cristian. Bueno, estamos casi ya en la hora. Nos llegó una pregunta para los tres, de que les voy a pedir un poco brevemente, pero es una pregunta que es bien interesante en función de la discusión que hemos sostenido hoy día. Les agradezco mucho sus reflexiones, es sumamente ilustrativo y de hecho a mí me deja pensando bastante. Pero la pregunta que nos llegó es la siguiente. En relación con el nuevo proceso, o sea, con el proceso constituyente que está actualmente en curso, ¿no? ¿Consideran ustedes que debiera existir una especie de derecho a la memoria, o al menos una obligación estatal de protegerla y promoverla? Ustedes han hablado de memorias en plural. ¿Consideran que debe haber alguna regulación o alguna promoción o alguna obligación del Estado en este trabajo de las memorias para efecto de poder continuar trabajando las líneas que ustedes han ido desarrollando? Oriana, no sé, o Marta o Cristian, no sé si han pensado un poco esta posibilidad. Sí, nosotros lo discutimos bastante. De hecho, trabajamos un documento que aportamos al proceso constituyente. Más que una posibilidad, esta es una obligación, y yo creo que hay que tenerlo claro. Los estados que han pasado por dictaduras, procesos dictatoriales, en donde ha operado el terrorismo de Estado, están obligados a implementar políticas de memoria. Chile está al debe en eso. Chile no tiene políticas de memoria. Ha tenido algunos gestos, pero no políticas de memoria. Y están obligados porque las políticas de memoria son parte de los procesos de reparación, entendiendo que la reparación, siempre hablamos de reparación y en general hay una tendencia a creer que la reparación es una política que debe apuntar a una víctima directa. Esto no es así. La reparación tiene que ver, sí, con las víctimas directas, pero también la reparación implica reparar las sociedades, porque cuando estamos frente a un fenómeno de terrorismo de Estado, quien se daña no es solamente la persona que fue atacada directamente, sino que es una sociedad entera que es dañada. Entonces, cuando se habla de políticas de memoria y se habla de reparación, se habla de una reparación a toda la sociedad. Y eso implica generar
por ejemplo, educación en derechos humanos, o con enfoque de derechos humanos para justamente aportar a que en lo posible esas situaciones no se vuelvan a repetir o no se naturalicen. Esto implica el proteger los espacios de memoria, los sitios de memoria. Esto implica el trabajo con las víctimas directas también, con los familiares, etcétera. Entonces, más que alguna idea, ¿no?, que nos pueda surgir, es una obligación que tienen los estados. Ahora, claro, es muy interesante que el proceso constituyente lo aborde, porque el Estado de Chile no lo ha abordado en toda esta larguísima transición. Entonces, si el proceso constituyente lo hace, fantástico, pues estaría cubriendo esto que el Estado de Chile no ha tenido voluntad política para hacer, pero las sociedades tienen que ser reparadas mediante políticas de memoria, es una obligación del Estado. Muchas gracias, Marta. Oriana o Cristian, si tienes algún comentario en esta línea. Bueno, no, concuerdo que tiene que haber una política de memoria. Sin duda tiene que haber una promoción del valor de la memoria. Bueno, me imagino, no sé en qué está la convención en ese tema. Ha abordado tantos temas que es bien difícil que estén todos. En el caso del área, digamos, documental audiovisual, hemos estado mucho más pendientes del tema de derechos de autor últimamente que de otros. Pero sin duda que el tema de memoria es relevante, creo que tienen que fortalecerse. Por ejemplo, las cinetecas, los archivos visuales, los archivos sonoros, ahí hay un trabajo demasiado importante que hacer, muy relevante. Y hay archivos en Chile que existe, que se está deteriorando, que está en manos de privados, que no tienen los recursos o la voluntad de resguardarlo. Entonces creo que hay una política de memoria ahí que va mucho, que es demasiado necesaria. Entonces creo que ahí, si no está escrito en la nueva Constitución, por lo menos es una política pública que yo creo que se puede lograr transversalmente desde distintas áreas de trabajo con la memoria, proponer ahí una política junto con la nueva, digamos, lógica que va a tener este país, que es lo que todos esperamos. Gracias, Cristian. Yo solo agregaría dos cositas, estando como siguiendo el mismo hilo nomás, para poner dos ejemplos. Una es, para ponerle número a esto si quieren, ¿no? Es lo que pasa con los sitios de memoria. O sea, dentro de todos los lugares de memoria que hay, ¿no? Los sitios son uno, ¿no?, de ellos. Digamos, los lugares donde ocurrieron violaciones de derechos humanos o su resistencia, ¿no? Y de los 1.132 sitios que reconoce la Comisión Nacional sobre Presión Política y Tortura, que fueron usados para detener, torturar y ejecutar personas o desaparecerlas, 25 han logrado protección como monumento histórico. Y de ellos 9 se encuentran recuperados actualmente y 4 cuentan con formas de ocupación parcial. O sea, para tener una idea de la escala de lo que nos falta. Y el otro tema, para pensarlo desde los ciclos estos que son sobre policía, ¿no? Es la ley que dejó Pinochet sobre los archivos de las Fuerzas Armadas y de orden de este país, que a diferencia de todas las demás instituciones públicas que tienen que ser traspasados cada 5 años al Archivo Nacional, no lo tienen que hacer. Entonces, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de documentar, cuando hablamos de justicia, no tenemos en este país a disposición los archivos de las fuerzas represivas, que en otros lugares como Argentina, que se Camboya, en fin, hay otros ejemplos, han sido recuperados y han sido puestos al servicio de los derechos humanos.
Entonces, algo que habría también que revisar en términos de cómo una policía no podría incorporarse en una cultura de derechos humanos, en una democracia fortalecida, tiene que ver también con poner a disposición sus archivos, ¿no? Y derogar esta ley que ha permanecido en el Congreso por varios años. Me llega una última pregunta y con esto ya cerramos este ciclo. Les agradezco un montón esta conversación. Y la que nos llega es la siguiente. En función, en la línea, digamos, de esta deuda del Estado chileno respecto de la memoria y la reparación que ustedes han planteado en distintos ámbitos, ¿creen ustedes que esto contribuye a explicar un poco la repetición durante democracia de las violaciones de derechos humanos, o en particular cómo se permite o se naturaliza cierto control del orden público que termina volviendo nuevamente a violar los derechos humanos? ¿Ven un poco una conexión, digamos, entre esta deuda de la memoria con un poco con esa naturalización, o que de repente ese horror de que hablaba Cristiana en su momento pareciera ser que se va diluyendo una vez que pasan los meses y finalmente no hacemos memoria de otros horrores? Es para los tres, digamos, como a modo cierre, digamos. Am, Nadie dijo yo. Ya. No, bueno, lo primero, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que la impunidad del pasado, la no existencia de verdad, de justicia, es la causante de las violaciones a los derechos humanos en el presente, entendiendo que Chile tuvo una salida a la democracia pactada, y lo que se pactó justamente fue la impunidad. Y en ese pactar la impunidad es el presente que tenemos. Aquí no se cambió la formación, a ver, no hubo verdad, no hubo justicia, tampoco se cambió la formación de las policías. Las policías siguen actuando bajo la lógica del enemigo interno, y en esta lógica es que se han generado gravísimas violaciones a los derechos humanos, no solamente en el periodo del estallido social. Casa Memoria está monitoreando y estamos al debe, porque recién empezamos a monitorear el 2011 al Estado en el control, ¿no? de manifestaciones con estudiantes en el Gualmapu. Y digo, estamos al debe porque el 2011 nos dimos cuenta que en Chile se seguía torturando. Y lo digo así porque no es que se empezó a torturar el 2011. Nosotros entendimos que en Chile se siguió siempre torturando. Eh, Nos dimos cuenta el 2011 porque el 2011 empezamos a monitorear, empezamos a ir a comisaría, empezamos a ir al Gualmapu, y ahí entendimos, recién lo entendimos. Y nuestro análisis desde el sitio de memoria es que es súper coherente que esto suceda, porque si no hubo un reconocimiento por parte del Estado de lo que este mismo Estado hizo, más allá de las palabras que aparecen en el informe Reti, si se negoció la impunidad, si todavía seguimos no solo buscando los cuerpos de las personas desaparecidas, si todavía estamos en la lógica de las causas individuales y privadas por casos de tortura, si todavía no existe verdad con respecto a, no a los perpetradores directos, bueno, tampoco se sabe, ¿no? Pero hay muy poco de aquello, pero las responsabilidades eh, civiles, todas las responsabilidades que están relacionadas con lo que fue la dictadura, difícilmente vamos a garantizar en el presente que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Y una última cosilla, para darle la palabra a mis compañeros, es que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2020 publicó los lineamientos en relación a políticas de memoria en la región, y ahí está claramente establecida la obligación que tienen los estados de un abordaje integral de la memoria. Yo trabajé en este documento, aporté en este documento desde la RESLAC a la CIDH, y este fue un trabajo que hicimos con los sitios de memoria de toda América Latina y el Caribe, y está claramente establecido que es una obligación incumplida, ¿no? En Chile, pero que es una obligación. Eso. Gracias.
Muchas gracias, Marta. No sé si quiere Oriana o Cristian, ¿quieren agregar algo? No. Ya. Quiero agradecer entonces a Marta, a Oriana, a Cristian por habernos acompañado hoy día. Quiero recordarles también que este es parte de un ciclo, como había introducido Pietro. El próximo que tenemos de este tercer ciclo de diálogo va a ser el 26 de mayo. Tiene por título Violencia policial desde la perspectiva de víctima. Así que vamos a continuar trabajando con este ciclo de diálogo y quiero nuevamente agradecer a nuestros panelistas por su tiempo y por esta discusión tan importante sobre la memoria. Muchas gracias a todos y a todos y nos estaremos entonces viendo pronto y yo les saludo acá desde la Araucanía. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo a qué hora que estén viendo este video. Muchas gracias. Hasta luego.